Un hombre muere en su casa. Días después, su hijo toma un sorbo de una botella que estaba en su escritorio y también muere. La autopsia confirma cianuro. Pero esa botella no es solo una tragedia familiar. Termina siendo una pieza clave en uno de los casos más grandes de corrupción en toda Colombia. Sí, y justamente ese es el punto de partida de la serie La Ruta del Sol. El podcast reconstruye la historia del ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien había descubierto irregularidades dentro del proyecto vial Ruta del Sol 2. Y lo interesante es que lo que empieza como un misterio familiar termina conectando con la red de sobornos de la constructora Odebrecht. Pero Valentina, ¿no te parece que el podcast logra enganchar justamente porque mezcla lo humano, lo personal con lo político? Totalmente, porque no empieza hablando de corrupción o contratos, empieza con una tragedia personal que inmediatamente genera preguntas. Ahora, más allá del impacto narrativo, algo que me llamó la atención fue el rigor periodístico del podcast. Por ejemplo, en el episodio de la grabación aparece un elemento clave para entender toda la historia. Claro, la grabación que hizo Pizano en 2015 durante una conversación con Néstor Humberto Martínez. Y lo interesante es que el podcast no solo menciona la conversación, sino que incluye fragmentos de audio dentro del episodio. Ahora, más allá del impacto narrativo, algo que me llamó la atención fue el rigor periodístico del podcast. Por ejemplo, en el episodio de la grabación aparece un elemento clave para entender toda la historia. Además, el podcast complementa esta grabación con documentos, contratos y testimonios de periodistas que investigaron el caso. Eso le da mucha solidez a la historia. ¿No crees que ahí se nota el trabajo de investigación detrás de la serie? Sí, totalmente de acuerdo, porque el podcast construye su narrativa a partir de fuentes verificables, algo fundamental cuando se habla de periodismo judicial. Pero hay otro aspecto que me parece interesante analizar, el diseño sonoro. Sí, justamente iba a eso. El podcast utiliza la música y los silencios de una forma muy estratégica. Por ejemplo, cuando se describe el momento en el que Alejandro Pizano bebe de la botella, el relato hace una pausa antes de revelar que la sustancia era cianuro. Este silencio genera tensión y es una técnica muy usada en la narrativa sonora porque permite que el oyente digiera la información y aumente el impacto de la escena. Y además, el podcast alterna constantemente entre narración, entrevistas y archivos de audio. Eso hace que la historia avance con ritmo. ¿Cierto que esa mezcla mantiene al oyente mucho más conectado con la investigación? Totalmente de acuerdo, y ahí se ve algo interesante. El audio no solo transmite información, también construye atmósferas y emociones para el oyente. Sí, porque logra explicar un caso complejo de corrupción sin perder la dimensión humana de la historia. Entonces, para concluir, más allá del caso judicial, La Ruta del Sol funciona como un ejemplo muy sólido de periodismo narrativo en formato podcast. Exacto, y al final, la serie no solo revela detalles del caso Pizano, sino que también plantea una reflexión sobre el papel del periodismo frente a las estructuras de poder. Y además demuestra que el podcast puede ser una herramienta muy poderosa para investigar y contar historias que involucran poder político y económico. Y al final todo esto nos deja ver cómo el podcast de Radio Ambulante, La Ruta del Sol, narrada y producida por David Trujillo, demuestra cómo el periodismo sonoro puede investigar y transformar historias complejas en narrativas claras y comprensibles para el público.